Bueno, muchachos, buenos días o buenas noches, o dependiendo de en qué momento ustedes vean este video. El video que les voy a presentar es la última parte de lo que corresponde a magnetostática y está asociado al estudio de fuerzas entre conductores y ley de Ampère. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver específicamente? Vamos a ver campos magnéticos de un conductor recto con corriente, fuerza entre conductores paralelos y finalmente mostraremos cómo es que podemos usar la ley de Ampère y para qué sirve. ¿Ok? Ustedes saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir en el correo institucional. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en principio ya sabíamos que, ya hemos visto que por, por cualquier conductor por el cual circula una corriente, ese conductor, por el simple hecho de tener una corriente circulando a través de él, se convierte en una fuente de campo magnético, ¿cierto? Aquí por lo menos en la simulación ustedes podrán ver que yo puedo identificar cuál es la dirección del campo magnético. En este caso ellos usaron una brújula. Sin embargo, ustedes también pueden utilizar la regla de la mano derecha. Es decir, cojan el pulgar y apunten en la dirección del flujo de corriente y cierran su mano. Y se darán cuenta que el cierre de su mano coincide con las flechitas que indican la dirección de la corriente. Entonces, si ustedes también pueden observar, todo conductor recto produce un campo magnético con líneas concéntricas, siendo las que están más próximas de mayor intensidad de campo, y a medida que me voy alejando de mi fuente, en este caso el conductor, pues ese campo va disminuyendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular ese campo magnético, pero para el caso de un conductor de longitud 2A, ¿cierto? Como estamos observando aquí. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar un punto P que está equidistante a la longitud de ese conductor, es decir, a la mitad. Entonces ahí trazo un sistema de coordenadas de referencia para ayudarme a hacer los cálculos, siendo Y y X, ¿cierto? Y entonces el punto P se localiza a una distancia X, y entonces yo puedo analizar un pequeño diferencial aquí, ¿cierto? Un pequeño DL, un pequeño segmento de ese conductor y por el cual está circulando una corriente, como se puede observar aquí, ¿cierto? Entonces yo puedo mirar cuál sería el campo generado por ese pequeño segmento de alambre por el cual circula una corriente, ¿cierto? Y una vez que yo encuentre ese pequeño campo, pues lo que puedo hacer es simplemente integrar sobre toda la longitud. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí escojo ese pequeño elemento, un pedacito de ese conductor, ¿cierto? Que circula una corriente, que es la corriente I, es la misma, solo que ahora estoy considerando este pedacito que está aquí. ¿Y qué pasa? Que en ese punto P, ese pequeño pedacito de alambre, va a ser una fuente de campo magnético. Como les mencioné, si hay una corriente que circula por un conductor, pues será una fuente de campo magnético. Entonces queremos analizar si es el campo total generado por este conductor de longitud 2A, solo que primero voy a concentrarme con un pedacito y luego sumo a través de la integral. Entonces tomamos el pedacito que está aquí, ¿cierto? Y miramos cuál es el campo producido por ese pedacito en el punto P. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trazar un vector, ¿cierto? Del punto P hacia donde está mi pequeño pedacito de conductor. ¿Para qué hago eso? Para identificar el vector unitario R. Recuerden que el vector unitario R, de allá de mi expresión de Biot-Savart, esta que está aquí, la que está en verde, a su derecha, ¿cierto? Ese R unitario siempre apunta hacia el punto en el cual yo quiero analizar el campo. Por eso apunta en esa dirección. Y el DL, ese DL que está aquí, recordemos, siempre, pero siempre va a apuntar en la dirección de la corriente. Si ustedes se podrán dar cuenta, la corriente va hacia arriba, entonces el DL apunta en esa dirección. Y entonces, ese producto aquí, vectorial de DL y R unitario, pues lo que me está indicando es que ellos dos forman un ángulo, ¿cierto? Y resulta que la norma del vector unitario R
siempre será 1. Siempre la norma de un vector unitario es 1. Entonces, por eso simplemente me queda dl seno de teta, ¿cierto? Aquí simplemente agregamos la dirección, ¿ok? Esa dirección, si ustedes usan regla de la mano derecha, el DL sería su dedo con el que utilizan para señalar, ¿cierto? Localícenlo sobre la flecha del DL que va hacia arriba en la dirección Y, ¿sí ven? Y el del medio lo usan para apuntar hacia P. Si se dan cuenta, el pulgar les va a apuntar hacia la pantalla. Eso significa que el campo en el punto P entra. Entonces yo aquí por lo menos lo que hice fue que agregué un vector unitario indicando esa dirección de ese campo entrando, ¿ya? Pero podemos concentrarnos simplemente en la magnitud. Entonces SDL podemos calcularlo, ya lo calcularemos más adelante. Ese seno de teta, pues sería el ángulo alfa que está aquí, porque es el ángulo formado por este vector que está acá, el DL, y el R unitario, ¿cierto? Solo que ese alfa de beta y este beta pueden ser relacionados. Para ver cómo funciona eso es lo siguiente, miren, alfa más beta es 180, como ustedes podrán ver en la figura. De aquí puedo despejar alfa y me queda 180 menos beta. Si continuamos y le sacamos seno a ambos lados, tendríamos seno de alfa igual a seno de 180 menos beta. Usando la propiedad de la diferencia de ángulos, ¿cierto? Podemos escribir ese seno de 180 menos beta como seno de 180 coseno de beta menos seno de beta coseno de 180. Pero seno de 180 es 0, entonces esa primera parte desaparece. Mientras que coseno de 180 es menos 1, ese menos 1 y ese menos da más. Entonces mostramos de que seno de alfa, el seno de alfa que está aquí, es igual al seno de beta. ¿Por qué hacemos eso? Hombre, porque conociendo seno de beta, ya podemos identificar el lado opuesto y la hipotenusa. ¿Ok? Por eso hacemos eso. Pues bien, entonces vamos a calcular el campo. Aquí seno de alfa es igual a seno de beta, lo que había mostrado, entonces sería cateto opuesto x sobre hipotenusa. Hipotenusa viene siendo r, es decir, la magnitud del vector r unitario. Entonces r, la magnitud del r unitario es 1, ¿ok? Repito eso. Y aquí por lo menos la longitud del vector que va de este punto a P es r, que sería x cuadrado más y cuadrado 1 medio. Raíz de eso. Okay. Entonces ya habíamos dicho que el campo está entrando, ¿cierto? Colocamos eso de dirección Z y simplemente nos vamos a concentrar en la magnitud del campo. Y ese dl, pues es básicamente el pedacito de esa coordenada Y, entonces vamos a llamar ese dl como un dy. Aquí está, porque está sobre el eje Y. Si estuviera sobre el eje X sería un dx, pero como está sobre el eje Y, es un dy. Muy bien, cogemos J positivo porque va hacia arriba. Pero bueno, vamos a concentrarnos simplemente en las magnitudes, es decir, dl seno del ángulo, ¿ok? Que está aquí. Sería dy seno de alfa, o sea, dy seno de alfa. Por eso aparece dy aquí, pero no aparece el r, nuevamente repito, porque el r unitario es la norma, la magnitud es 1, ¿ok? Y entonces esto que está aquí sería el ángulo que es formado, por eso tenemos seno de alfa. Pero ese seno de alfa ya mostramos que es igual a seno de beta. Y ese seno de beta es igual a todo esto. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar. Entonces tendríamos dy y seno de alfa, lo reemplazamos por todo esto y nos quedaría x sobre x por dy sobre x a la 2 más y a la 2, todo eso a la 3 medios. Ese integral está en tablas, se puede hacer, ahí le hicimos, evaluamos los límites de menos a hasta a y encontramos que el campo magnético producido en el punto P no es más que mu sub 0 por i sobre 4pi, que multiplica dos veces a sobre x raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Entonces ya ese sería nuestro campo. ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es qué pasaría si ahora ese alambre que tiene una longitud finita de 2a llega a ser un alambre extremadamente largo. ¿Ok? Entonces por eso tomamos el límite cuando a tiende a infinito. Entonces, cuando A es muy grande comparado con X, pues yo lo que puedo hacer es simplemente de aquí factorizar A, ¿cierto? Si factorizo A,
esa a cuadrado sale aquí como una a cuadrado raíz, cancela es la raíz y se cancelan las a's, como ustedes podrán ver si hacen los cálculos. Muy sencillo. Entonces esto aquí que queda x a la 2 sobre a la 2, aquí me falta escribir un 2. Esto aquí es 0, ¿por qué? Porque a es muy grande. Entonces 1 sobre algo muy grande eso tiende a 0. Entonces en la raíz me queda 1, entonces me queda simplemente 1 sobre x. Aquí está. Entonces, reemplazando este término allá en nuestra ecuación anterior para el campo en el punto P, pues ella se reduce a esto. Y esta ecuación que está aquí tiene implicaciones muy importantes. Es la siguiente: todo conductor que sea muy largo, pues su campo magnético tendrá esta forma. Y ese es el campo magnético de un conductor, de un alambre conductor muy largo. ¿Ok? Entonces tenemos ya dos expresiones. Una, el campo magnético para un conductor de longitud finita, en este caso 2A, y el otro caso es para alambres conductores muy largos. ¿Ok? Entonces, continuemos. Esto aquí sería para que ustedes visualicen en una representación mucho más didáctica. Bueno, básicamente similar a la animación que les mostré al principio de la presentación. Entonces, ustedes reparan, ustedes acompañan la dirección de la corriente con su pulgar y observan que el campo la dirección del campo es acompañada con el movimiento de sus cuatro dedos, ¿cierto? Entonces los punticos, recuerden, señalan como si ustedes vieran la flecha de frente. Y las X es como si ustedes vieran las plumas de las flechas. Es decir, en este punto está saliendo el campo y en este punto está entrando el campo. Lo que ya hemos venido trabajando durante el capítulo asociado a magnetostática. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Campo magnético de un solo alambre. Entonces, un conductor largo y recto conduce una corriente de 10 amperios. ¿A qué distancia del eje del conductor el campo magnético generado tiene una magnitud B igual a 0.5 por 10 a la menos 4 teslas? Esto es aproximadamente el campo magnético terrestre en Pittsburgh. Entonces, ya nosotros obtuvimos esta expresión para el campo de un alambre muy largo. ¿Ok? Porque aquí lo están diciendo, un conductor largo y recto. Entonces podemos utilizar esta expresión que está aquí. Tenemos el campo, tenemos la permitividad magnética, tenemos la corriente, pero no tenemos R. Entonces simplemente lo que hacemos es despejar R de aquí. Y el despeje se muestra aquí. Reemplazamos los valores y podemos encontrar que para que se genere un campo de 0.5 por 10 a la menos 4 teslas, el radio del campo que se crea es de 4 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Recuerden que el campo generado por un conductor recto generan círculos concéntricos, ¿cierto? Siendo esta región de campo más intensa que esta región de campo. ¿Ok? Y van a depender de quién, del radio de ese círculo. Muy bien, vamos a calcular ahora campos magnéticos de dos alambres. Entonces en la figura es la vista de los extremos de dos alambres largos y rectos y paralelos, que son perpendiculares al plano XY, que se muestra allí, cada uno de los cuales conduce una corriente I, pero en sentidos opuestos. Entonces aquí me dicen calcule en los puntos P1, P2 y P3 el campo, ¿cierto? Y deduzco una expresión para cualquier punto del eje X a la derecha del alambre 2. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto aquí? Básicamente, tenemos dos alambres, el 1 y el 2, ¿cierto? El punto indica que la corriente está saliendo, es como si ustedes estuvieran viendo la flecha de frente. Si ustedes hacen eso, cojan su pulgar y apúntenlo hacia ustedes. ¿Qué observarán? Que el campo va en sentido antihorario, porque sus cuatro dedos se mueven en ese sentido antihorario. ¿Ok? Entonces da este patrón que está aquí a la izquierda. Si ustedes ahora se ubican sobre el alambre 2, colocan ahora el pulgar apuntando hacia la pantalla del computador o del celular y muevan sus dedos como si cerraran el puño. Si ustedes hacen eso, van a observar que el movimiento de sus cuatro dedos es sentido horario, tal como se muestra en esta imagen que está acá. ¿Ok?
¿Cuál es la diferencia aquí? Que tenemos tres puntos, P1, P2 y P3 separados a diferentes distancias. Por ejemplo, el P1 está separado a una distancia del alambre 1, que sería 3D menos D. Sería 2D, ¿cierto? El P2 está separado a una distancia 1D. Pero el P1 también está separado del alambre 2, 3D más 1D, sería 4D. ¿Ok? Y lo mismo sucede el punto P2. El P2 está separado del alambre 2 una distancia D. Y lo mismo aplica para el punto P3. El punto P3 está separado a una distancia de 2 más D, de 3D del alambre 1. Y aquí del alambre 2 tendríamos una distancia que sería 2D menos D, que sería ¿cuánto? D. ¿Okay? Entonces ya tenemos las distancias identificadas a la cual cada punto está alejado al par de alambres que transportan una corriente. Entonces lo que hay que hacer es calcular el campo magnético en cada uno de esos puntos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Entonces recordemos que el campo magnético es una cantidad vectorial y básicamente significa sumar vectorialmente el campo del alambre 1 más el campo generado por el alambre 2. ¿Okay? Recordemos que el campo de estos alambres, como son muy largos, pues tienen esta fórmula muy sencilla, ¿cierto? Van a depender de la corriente y de R. Ese R que está aquí, básicamente va a ser nuestra distancia D. ¿Ok? Entonces vamos con el primero. En el punto 1, tendríamos el campo generado por el alambre 1, ¿cierto? Que está a una distancia 2D. Aquí está. El alambre 1 está a una distancia que sería 3D menos D. Entonces eso sería aquí 2D. Por eso tenemos 2D. Y entonces haciendo álgebra, esto nos queda mu sub 0 por I sobre 4 pi D. Para B2 vamos a encontrar que P1 está a una distancia de aquí hay 3 y de aquí hay 1. Entonces la distancia sería 4D. O sea, 3D más D. Después tenemos 4D aquí. Y entonces esto aquí, haciendo álgebra, quedaría mu sub 0 sobre 8pi. Ahora, ya tenemos las magnitudes. Tenemos que identificar las direcciones. Es decir, en el primer caso, ese campo va a apuntar en la dirección menos J y en el segundo caso va a apuntar en la dirección J. ¿Por qué? Miren el patrón. El campo generado por este alambre, el 1, sobre el punto P, mírenlo, va hacia abajo. ¿Sí? Miren que me estoy localizando del lado izquierdo del alambre 1 porque el punto P está del lado izquierdo. Entonces simplemente me está indicando la dirección. La dirección es hacia abajo, menos J. ¿Cierto? Ahora, analicemos la dirección del campo generado por el alambre 2. ¿Cierto? Entonces me ubico lo que está a la izquierda de ese alambre. ¿Por qué? Porque el P1 está a esa izquierda. Entonces si me ubico, serían estos puntos que están aquí. Observen que el campo va hacia arriba. Por eso va en la dirección J. ¿Qué fue lo que hemos escrito aquí? Entonces lo que viene a hacer ahora es simplemente reemplazar nuestros valores que obtuvimos aquí y hacer una resta. Y nos va a tener mi sub 0 por i sobre 8pi por d. Y ese sería nuestro campo total. Para P2 y para P3 hacemos el mismo procedimiento. Observen que aquí las distancias son las mismas. ¿Sí ven? Las distancias son las mismas. Entonces podemos identificar que el campo localizado en la región donde está P1, ambos todos van para arriba. Entonces ya se les dice a ustedes que es una suma. Y de esa suma me da esto que está aquí. Y para el caso P3, ¿cierto? Para el caso P3, lo que podemos hacer es lo siguiente. Para el caso P3, entonces observemos, tenemos que considerar todo lo que esté de este lado. Entonces, miren, aquí el campo generado por el alambre 2 va hacia abajo y el campo generado por el alambre 1 va hacia arriba, ¿cierto? Todo lo que está al lado. ¿Ok? Entonces tendríamos, tomamos el lado de esta región y el lado de esta región. Por eso aquí tendríamos hacia arriba y aquí hacia abajo. Y hacemos una resta. ¿Ok? Aquí está la resta. Solo que debemos identificar nuevamente las distancias. Por ejemplo, el punto P3
del alambre 1 está a una distancia de 2D y otra D que sabemos aquí, 3D. Y lo mismo hacemos para B2. ¿Ok? Para B2, pues sería el campo magnético generado por este alambre 2. Y esto sería una distancia D. Entonces ya podemos hacer la diferencia y nos da este resultado que está acá. Ahora para un punto cualquiera, entonces para el punto cualquiera, pues vamos a escoger un punto aquí, a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que saber que ese punto X estará a una distancia de cada alambre, ¿cierto? Y esas distancias vamos a asumirlas como siendo D más X y X menos D. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente sumamos vectorialmente, ¿cierto? Ya lo que va a suceder aquí es que el campo B2, el campo para cualquier punto X generado por este alambre 2, siempre va a apuntar hacia abajo. Cualquier punto que yo escoja, siempre el campo va a ir hacia abajo, negativo. Y para el campo generado por el alambre 1, siempre va a ir hacia arriba. ¿Cómo sabemos eso? Aquí está el patrón de campo generado por los alambres. Entonces, para cualquier punto a la derecha, siempre tendrá esa configuración. Y nunca será cero. Entonces, reemplazamos nuestras magnitudes de campos, ¿cierto? Que serían estos aquí, reemplazamos valores, hacemos un poco de álgebra y esas expresiones se reducen, ¿ok? Como se muestra allí, nos quedaría menos 2D sobre 2D por mu sub 0 por i sobre 2pi por x cuadrado menos d a la 2 en la dirección j. Bueno, menos j en realidad. Y también podemos tomar el límite. Bueno, ¿qué sucedería si x es mucho mayor que la distancia de separación de los alambres? Entonces, esto es para mostrarles de que el campo no se hace cero. O sea, no hay un punto donde el campo sea cero. ¿Ok? Entonces, esto aquí es muy importante porque tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es el alambre coaxial, ¿cierto? De tal forma de que las corrientes van en una dirección dada para que entre ellos se cancelen. ¿Okay? En el interior, entre los alambres, los campos se cancelen. Esto se conoce como alambre coaxial. Coaxial no, es un alambre que transporta audio, video y no recuerdo la otra configuración que transporta. ¿Okay? Audio y video, sí. Audio y video y el audio tiene dos terminales. Aquí por lo menos quiero que ustedes piensen un poco, ¿cierto? Y, y digan cuál sería la opción. La figura de la derecha muestra un circuito que se encuentra sobre una mesa horizontal, sobre el cual se coloca una brújula, como se ilustra. Va a conectarse una batería en el circuito, de manera que cuando el interruptor se cierra, la aguja de la brújula experimenta una desviación en sentido antihorario. ¿En cuál orientación A o B debería colocarse la batería? Entonces, si ya les dicen que la brújula experimenta una dirección en sentido antihorario, ya ustedes deben saber cuál sería la dirección de la corriente sobre ese circuito. Y si la dirección de la corriente va en el circuito en la dirección que ustedes piensan que es, entonces piensen que, recuerden, de una batería es una FEN, nosotros por convención asumimos que la corriente sale del terminal positivo y entra por el terminal negativo en un circuito. ¿Ok? Bueno, vamos a ayudarles. La dirección de la corriente es esta aquí. Va en sentido antihorario en el circuito. ¿Por qué antihorario en el circuito? Pues usen el pulgar. Se dan cuenta que cuando ustedes acompañan la dirección de la corriente con su pulgar, el sentido de su mano es antihorario. ¿Sí? Justamente lo que me estaban diciendo, que la brújula se movería por la causa de la desviación del campo. Entonces, la opción en este caso viene siendo la B, porque la corriente sale del terminal positivo y entra en el terminal negativo. Vamos a ver entonces cómo interactúan dos alambres por el cual circula la corriente. Entonces tendríamos un caso donde las corrientes son iguales, ¿cierto? El caso de la izquierda, y cuando las corrientes van en direcciones opuestas.
Aquí las animaciones les muestran a ustedes explícitamente que cuando dos conductores llevan la corriente en el mismo sentido, se atraen, ¿cierto? Es decir, cada conductor experimenta una fuerza debido al campo del otro. Y lo mismo sucede para el caso de corrientes opuestas. Esas corrientes opuestas generan campos y entonces cada campo genera una fuerza sobre el otro conductor de tal forma de que estos tienden a repelerse. Entonces aquí hay una regla bien básica. Cuando las corrientes vayan en sentidos opuestos, habrá atracción. Perdón, cuando las corrientes van en la misma dirección, habrá una fuerza de atracción entre los alambres. Mientras que cuando las corrientes van en sentidos opuestos, habrá una repulsión entre los alambres. Esto aquí estamos asumiendo que la corriente que circula por los alambres es de igual magnitud. ¿Ok? Vamos a hacer la descripción matemática de esto. Resulta, aquí tenemos dos alambres, ¿cierto? Vamos a comenzar con este alambre que está acá. Y recordemos que la fuerza magnética sobre el alambre está de esta forma, siendo I y L la corriente y la longitud del alambre. Y este campo, pues el campo externo. Entonces, este alambre que está aquí ejerce un campo magnético sobre este y por lo tanto, en respuesta, experimenta una fuerza magnética. Y esta a su vez genera un campo magnético que hace que este que está aquí experimente una fuerza magnética. ¿Vale? Entonces aquí las corrientes van hacia arriba. Ustedes pueden utilizar el pulgar, acompañar la dirección y observen que de este lado sus cuatro dedos golpean la pantalla y de este lado sus cuatro dedos deben salir apuntando hacia ustedes. Lo mismo sucede aquí, ¿cierto? Entonces miren lo que sucede. Aquí, si ustedes ahora utilizan esta expresión de FILDB, aquí, por ejemplo, observen, miren, ahora utilicen este primer dedo para indicar la dirección de la corriente, ¿sí? En este alambre, como hemos ya visto anteriormente. Entonces, apunten la dirección de L y el dedo del medio lo van a utilizar para indicar la dirección del campo, pero no este campo que está aquí, este no, porque es el campo de este alambre, sino este campo que está acá, ¿cierto? Y este campo que está acá, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia ustedes. Entonces, intenten ahora colocar el dedo aquí, apuntando en la dirección de la corriente, y apunten el dedo del medio hacia su cara. ¿Hacia dónde apunta el dedo pulgar? Hacia la derecha, como se muestra aquí en la figura. Pueden repetir el mismo proceso aquí y se van a dar cuenta de que les va a dar la fuerza, el dedo del pulgar les va a apuntar en esta dirección. ¿Ok? Si ustedes observan, la fuerza, la fuerza, perdón, L, que es la dirección de la corriente, y el campo son perpendiculares. La corriente está en el plano de nuestra pantalla, que es la misma dirección de L, y el campo, en este caso, este que estoy tomando aquí de referencia, está apuntando hacia ustedes. Entonces son perpendiculares, están saliendo de la página. Entonces esta expresión que está aquí se puede escribir en magnitud como siendo I1, L1, es decir, la corriente y la longitud del alambre 1, este alambre que está aquí. Y B2 sería la magnitud del campo que está aquí. ¿Ok? Y podemos hacer lo mismo para F2 y obtenemos esto que está aquí. Recordando de que el campo de esos alambres, si consideramos que son muy largos, pues tienen esta característica que se muestra aquí abajo. ¿Ok? Si ustedes pueden analizar la situación para los mismos alambres con las mismas corrientes, solo que ahora estas van en sentidos opuestos, ustedes pueden darse cuenta que el campo es el que se ilustra aquí, ¿cierto? Miren, acompañen el pulgar para este conductor que está aquí. El pulgar va hacia abajo, sus cuatro dedos van a golpear la pantalla de este lado, es decir, el campo está entrando y van a salir del lado derecho. Ese sería el campo B1. Ese campo B1 lo que va a ocasionar es que este conductor que transporta una corriente I2 experimente una fuerza en esta dirección. ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, nos vamos a concentrar en este campo, de este lado, de este no, de este. ¿Por qué? Porque el conductor está en esa región. Entonces la corriente va apunta en la dirección de L,
el campo, apunten hacia la pantalla y miren hacia donde apunta su dedo pulgar. Su dedo pulgar apunta en la dirección de la fuerza F1. ¿Ok? Entonces, aquí viene algo interesante. Pues nosotros podemos escribir la magnitud de la fuerza como siendo el producto de I', L y L' y el campo. ¿Dónde sacamos esto? De esto que hemos visto aquí. Porque sabemos que L y B son perpendiculares. Entonces, vamos a escribir aquí estos dos alambres que están aquí en amarillo. ¿Sí? Transportan la corriente en esa dirección, en la misma. Aquí sería I' y aquí sería I, para identificar que son diferentes. Pero van en la misma dirección. Entonces, esta fuerza va en esta dirección por causa del campo generado por este conductor, como ya les expliqué anteriormente. La longitud de esos conductores de ambos es L. Entonces podemos calcular la fuerza que experimenta un conductor debido al campo magnético generado del otro, o viceversa. En este caso, voy a escoger calcular la fuerza F' por unidad de longitud, ¿cierto? De aquí comenzamos. F' es igual a I' por L' por B. Básicamente esto que está aquí es lo que ya les expliqué para el caso de, por ejemplo, I1, L1 y B2, ¿cierto? Entonces I', L' son la corriente y longitud de este alambre y por lo tanto él experimenta una fuerza F' debido a un campo magnético de una fuente externa. Ese campo magnético es generado por este conductor que está acá. Pero ese campo magnético, ese conductor, nosotros lo conocemos. Usando esta fórmula, sería como μ sub 0, la corriente que fluye a través de él por el radio donde se encuentran, por lo menos el radio, que puede ser este pequeñito, o puede ser muy grande, o puede ser hasta donde se encuentra este conductor. Por ejemplo, si este conductor se encuentra a una distancia D, entonces el radio aquí sería la distancia de aquí a aquí, la distancia D. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente organizar términos y observamos que μ sub 0 va a ser igual a L' por I' sobre 2pi por R. Y ese L' lo podemos pasar acá. Aquí ambas serían primas, F', L'. Solo que decidí escribirlos sin prima porque puede presentarse la misma expresión si hacemos el caso contrario. Entonces, es lo mismo. Entonces, simplemente podemos considerar la fuerza de este conductor o la fuerza de este otro conductor. Lo mismo. Entonces, siempre que me pidan calcular la fuerza por unidad de longitud entre conductores, vamos a utilizar esta expresión que se muestra aquí. ¿Ok? Muy bien. Aquí por lo menos tenemos una representación más ilustrativa de lo que les acabo de explicar anteriormente. Aquí simplemente estamos interesados en saber cuál es la fuerza que experimenta este segmento de longitud L debido al campo generado por este conductor que está acá, siendo de que el campo tiene un radio de acción, en este caso, de R. ¿Ok? Aquí por lo menos tenemos una imagen mucho más clara del proceso que les acabo de explicar anteriormente. ¿Cómo sabemos la dirección del campo? Usando la regla de la mano derecha, acompañando el pulgar. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a calcular el campo magnético de una espira. ¿Por qué es importante calcular el campo magnético de una espira? Porque cuando tenemos más de una espira, es decir, n espiras, podemos describir diferentes tipos de bobinas. Por ejemplo, tendríamos una bobina tipo toroidal, una bobina tipo solenoidal o la bobina estándar. ¿Ok? Que es la que por lo menos vamos a calcular a continuación. Pero en este caso vamos a considerar simplemente una espira. Entonces tenemos una espira que está localizada básicamente en el plano YZ, ¿cierto? Sobre el plano YZ, como se muestra aquí en la imagen. Y el punto P está perpendicular a ese plano, es decir, en el eje X, como se muestra aquí. ¿Vale? Entonces ustedes podrán observar que por debajo de la espira ingresa una corriente que se ilustra aquí en rojo y sale por encima. ¿Okay? Entonces ese es el flujo de la corriente. Si ya sabemos el flujo de esa corriente, va a indicar la dirección del vector de L. Aquí está, ¿cierto? Pero como el punto P está perpendicular a ¿cómo es? Como está perpendicular al plano que contiene la espira,
¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es que ese vector R unitario aquí va a apuntar a ese punto, al punto P. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, el DL y el vector R van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el DL está sobre el plano YZ, mientras que el R está apuntando al plano X. Entonces, esos dos vectores, uno está en un plano perpendicular al otro, por lo tanto, DL y R son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, ya eso nos ayuda a simplificar nuestro problemita aquí. El DL cruz R quedaría simplemente como DL. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el campo en ese punto P. Resulta que ese campo en ese punto P va a tener dos componentes. Una componente en Y, va a tener también componentes en X, perdón, componentes en Z, componentes en menos Z, componentes en menos Y. Entonces, si ustedes se puedan dar cuenta, la componente en y la componente en menos y se cancelan, la componente en z y en menos z se cancelan y en cualquier componente en torno a ese plano se van a cancelar. Y eso es debido a la simetría rotacional que hay, porque esto tiene un círculo perfecto. ¿Ok? Entonces, simplemente van a cambiar las direcciones de los campos y ellos se van a cancelar. Va a ser uno positivo, el otro negativo. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a tener la contribución a lo largo del eje X. Entonces, para hacer un poco más claro aquí y mostrar la matemática del asunto, pues ese ángulo alfa que es aquí es este mismo ángulo que está aquí, ¿cierto? Por ángulos complementarios. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es simplemente calcular, usando trigonometría, el lado opuesto, que es A, y el lado y la hipotenusa, que es R, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula para el campo que está aquí, y vamos a primero a escribir las componentes en y en X. En Y sería dB seno de teta, ¿ok? Y en X sería dB coseno de teta. Son las proyecciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué coseno? Porque yo puedo reemplazar, yo puedo trabajar aquí, yo podría haber escogido aquí dBy coseno de alfa, pero prefiero trabajar mejor con teta, es mucho más cómodo para mí. ¿Ok? Pero va a dar lo mismo. Entonces, si ustedes escogen trabajar aquí con alfa, entonces en la componente en y sería dB coseno de alfa. ¿Ok? Y aquí sería seno de alfa para el caso de la componente en x. Pero por el momento vamos a trabajar con el ángulo teta, siendo el ángulo teta este que está aquí. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Teta más alfa igual a 180. Igual a 90, perdón. ¿Ok? Pero bueno, esa demostración la pueden ustedes trabajar con más detalle, con más calma. Vamos entonces al punto práctico aquí. Entonces resulta que la componente en y sería dB, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Lo reemplazamos. Y seno de teta sería lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería x sobre r, pero r es x cuadrado más a cuadrado raíz de todo eso. Aquí está. Multiplicamos y nos da esta expresión que es aquí. Para el caso de la componente en x, pues hacemos lo mismo, solo que ahora coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente el lado es a sobre r, que es todo esto que está aquí. Y nos queda esta expresión que está acá. Pero, como les mencioné al principio, las componentes en y se van a cancelar. ¿Okay? Y eso se cancelan por simetría rotacional. Nuevamente les repito, si aquí hay un campo localizado por causa de este pequeño segmento, si yo localizo otro pequeño segmento aquí, me va a generar un campo en esta dirección, entonces se van a cancelar. Si hago aquí un pedacito, aquí va a haber otro pedacito que me va a cancelar, y así sucesivamente. Entonces la única contribución que va a prevalecer es la contribución a lo largo del eje X. Entonces tomamos la contribución a lo largo del eje X, sacamos todos los términos que están aquí, me va a quedar simplemente la integral de 0
de 2 pi a dl. ¿Por qué de 0 a 2 pi a? Porque el dl lo que va a marcar es la longitud de esa espira, y la longitud de esa espira es su perímetro. Y su perímetro es 2 pi por el radio, y el radio en este caso es a. Entonces va de 0 a 2 pi r. Integramos, nos queda esta expresión, lo que, ajustando algunas expresiones, me daría el campo magnético de una espira sobre el eje, el campo magnético sobre el eje de una espira, ¿cierto? Si queremos calcular para una bobina, entonces aquí botamos un número n para indicar el número de espiras que hay, porque una bobina es formada por un número considerable de espiras. Por eso botamos aquí un número n, pero ya eso se lo voy a mostrar a continuación. Quiero que por lo menos observen el campo magnético generado por una espira, ¿sí? Aquí por lo menos tenemos, podemos utilizar la regla de la mano derecha para una espira, ¿cierto? Ustedes van a acompañar con los 4 dedos la dirección de la corriente y van a observar que el pulgar les va a indicar la dirección del campo, ¿cierto? En este caso, aquí, si ustedes acompañan con sus 4 dedos el sentido de la corriente, el pulgar les va a dar hacia arriba. En este caso, si ustedes acompañan la dirección de la corriente en esta dirección, su pulgar les va a apuntar hacia abajo. Es una forma de analizar la dirección del campo magnético generado por una espira. Aquí por lo menos tenemos un resumen de nuestra expresión del campo magnético obtenido para una espira, ¿cierto? Y podemos analizar que justo en el centro de la espira, el campo magnético tiene su valor máximo. Su valor máximo sería básicamente mu sub 0 n por i por 2a, siendo n igual a 1. ¿Ok? Esto aquí sería el campo magnético de una bobina, porque hemos agregado las n espiras, ¿cierto? Pero si hacemos n igual a 1, tenemos el campo magnético de una espira. ¿Ok? Que es lo que tuvimos aquí abajo, o tuvimos anteriormente. Y ese n aquí es el número de espiras. Entonces, recordemos que eh, podemos agregar, perdón, este campo que está aquí es el campo de la bobina que está aquí, solo que lo hemos escrito en función del momento dipolar magnético. Recordemos que el momento dipolar magnético es n por i por a, que viene siendo el número total de espiras, ¿cierto? La corriente por el área. Y el área en este caso sería el área de esa espira circular, que es pi por a cuadrado. Hagamos un ejemplo. Una bobina con 100 espiras circulares con radio de 0.6 metros conduce una corriente de 5 amperios. Calcule el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina, a 0.80 metros del centro. B. Sobre el eje, a qué distancia desde el centro de la bobina la magnitud del campo es de la que tiene en el centro. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, ¿vale? Para eso aquí vamos a utilizar el campo magnético de la bobina que tenemos aquí, ¿cierto? Que nuevamente repito, es simplemente tomar el valor que calculamos para la espira y multiplicamos por n, ¿cierto? Donde n es el número 100 que está acá. Entonces hagamos ese ejercicio. Entonces aquí tenemos nuestra expresión para la bobina y reemplazamos los valores que nos dan. Y ese campo magnético es básicamente de 1, por 10 a la menos 4 teslas, ¿cierto? Aquí el número de espiras sería 100, aquí la corriente de 5 amperios, el área lo podemos calcular, que es de 0.6 metros, esa área la podemos calcular utilizando esto aquí, pi por el radio, ¿cierto? Y el radio me lo da, el radio es de 0.6 metros. Ya con ese campo, entonces ya podemos resolver la primera parte, que es calcular el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina, a 0.8 metros. ¿Ok? Ese punto que me están pidiendo a mí sería mi x, ese x que está aquí. Y ese x es lo que vale 0.8 metros. ¿Ok? Porque es la distancia al centro de la bobina.
Ahora tenemos que buscar X para el cual el campo es de 1/8 de intensidad en el centro, es decir, X igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es simplemente tomar nuestra expresión para la bobina y decir, bueno, B de X, que es la que tenemos que encontrar, igual a 1/8 de la intensidad en el centro, es decir, de ese campo que está aquí, cuando X es igual a 0. Entonces lo que hay que hacer es que en este lado tomamos esta expresión que está acá y hacemos X igual a 0. Entonces simplemente me queda todo esto. Y de este lado simplemente usamos esta expresión que está aquí. Cancelamos los términos que son similares y me queda 1 sobre x cuadrado más a al cuadrado, todo eso a la 3 medios, igual a 1/8 sobre a al cubo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos un poco de álgebra para despejar x, obteniendo que x es un valor de más o menos raíz 3 veces a. Pero ese a que está allí es el radio, ¿cierto? Y ese radio lo conocemos. Reemplazamos ese valor, entonces nos da un valor aproximado de x igual a más o menos 1.04 metros. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ley de Ampère. La ley de Ampère es algo similar a la ley de Gauss de la parte electrostática, ¿cierto? Recordemos que la ley de Gauss se podía aplicar para sistemas con alta simetría y entonces, dado una distribución de carga, podía yo fácilmente calcular el campo eléctrico. Aquí en este caso usamos la ley de Ampère de una forma similar. Aquí tenemos una simetría bien definida, ¿cierto? Y entonces esa simetría bien definida son conductores. Y si esos conductores yo los encierro a través de una trayectoria, ¿cierto? Yo puedo calcular su campo magnético. Entonces en este caso tendríamos el hecho de que dada una combinación de conductores por el cual circula una corriente, y dichos conductores se encuentran encerrados por una trayectoria, yo puedo calcular el campo magnético neto generado por todos esos conductores. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que se conoce como la ley de Ampère. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias entre la ley de Gauss que usamos allá en electrostática para calcular campos eléctricos es que nosotros utilizamos superficies gaussianas. En este caso ya no usaremos superficies gaussianas, sino trayectorias amperianas. ¿Ok? ¿Cómo se están mostrando aquí? Parte A, parte B y parte C. ¿Por qué trayectorias? Porque van a definir no una integral de superficie, sino una integral de camino. Y ese dl es un camino que tiene una dirección. Entonces hay que tener mucho cuidado. Observen que aquí el dl va en sentido antihorario, en este caso va en sentido antihorario, perdón, aquí en sentido antihorario, aquí en sentido horario. Y en la parte C pues tenemos una mixtura, una mezcla de diferentes sentidos. ¿Ok? Lo que quiero entender es que cuando el dl y la dirección del campo coinciden, pues el coseno de este producto punto que está aquí será positivo, será 1. La razón es porque son colineales. El ángulo que forman ellos dos es 0. Entonces, por eso aquí no aparece ningún signo positivo. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo sabemos que el campo va en la dirección que se indica? Entonces, usen su pulgar y observen la dirección de la corriente de este conductor. La dirección de esta corriente de este conductor está saliendo, ¿cierto? Está apuntando hacia ustedes, hacia sus rostros. El pulgar va a apuntar hacia sus rostros. Entonces, sus dedos, sus 4 dedos van a tener un movimiento sentido antihorario. ¿Ok? Miren lo que sucede para este caso que está aquí, el caso B. Para el caso B, pues el campo magnético sigue teniendo la dirección antihorario, pero el dl, la trayectoria, va en sentido contrario, es decir, va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo que forma el dl y el B es de 180 grados. Entonces el coseno de 180 grados es menos 1, por eso es que aquí aparece un signo negativo. Entonces son convenciones y ustedes tienen que tomar mucho cuidado cuando intenten escoger la dirección de la trayectoria. Por lo general siempre se recomienda tomar la dirección de la trayectoria siendo paralela a la dirección del campo, ¿cierto? Pero algunos ejercicios, algunos problemas, ellos les imponen a ustedes esa dirección. Aquí por lo menos
podemos hacer ese cálculo por tramos. Aquí, aquí y aquí. ¿Cuáles son las contribuciones que tendríamos? Tendríamos aquí una, aquí otra. Y estas dos, las que están en los segmentos BC y DA, esas integrales serán ceros. ¿Por qué? Porque observen que DL y B en ambos casos son perpendiculares. Entonces el producto punto de esas integrales serán cero. ¿Cierto? Y entonces estas dos contribuciones que tenemos aquí serán diferentes de cero. Pero miren lo interesante. Esta que está aquí será una contribución positiva y esta que está aquí será una contribución negativa. Y ellas dos se van a cancelar, indicando una física interesante, y es, tú puedes dibujar una trayectoria como la que se ilustra aquí, pero si el conductor no se encuentra dentro de esta, pues no habrá campo. No podrás calcular un campo. Debes trazar una trayectoria tal que encierre a ese conductor. ¿Ok? Otro aspecto importante es que la trayectoria no necesariamente debe ser un círculo bien definido, también puede ser algo irregular. Y se seguirá preservando estas expresiones que hemos encontrado aquí. ¿Ok? Entonces la ley de Ampère la podemos enunciar de una forma general como siendo la integral sobre el camino cerrado del campo por el dl, siendo ese producto punto b dl coseno de teta. ¿Ok? Y entonces aquí podemos mostrar explícitamente lo que les mencioné anteriormente en palabras. Estos dos términos son ceros porque son perpendiculares, el campo y dl. Aquí está 0 y 0. Y tendríamos estas dos contribuciones. Una será la negativa de la otra. Solo que las longitudes de arcos pueden ser calculadas a través de las integrales. Y esas longitudes de arco van a depender tanto de los radios como de los ángulos. Entonces tendríamos R1 teta 1 y R2 teta 2. Pero cada arco o cada segmento de arco está localizado a una distancia R2 y R1. Cuando reemplazamos eso, los R1 se cancelan y los R2 también, y quedan dos elementos igualitos. De tal forma que la resta te da 0. Entonces, es una característica de que dentro de esa trayectoria amperiana no hay una corriente encerrada. ¿Ok? Entonces, es la demostración de lo que les había explicado anteriormente. Aquí por lo menos ustedes pueden ver en vista en perspectiva tres conductores que transportan corrientes I1, I2 e I3 en las direcciones que se indican, ¿cierto? Y aquí podemos encontrar la dirección de la trayectoria amperiana que se ha escogido. Para calcular eso, usando la ley de Ampère, pues básicamente tenemos que analizar las corrientes que están encerradas por esa trayectoria, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden analizar que esa corriente encerrada sería I1 menos I2 más I3, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y cómo yo sé cuáles son negativas y cuáles son positivas? Entonces observen que las corrientes positivas son aquellas que el campo producido por esas corrientes sobre esos alambres coinciden en la dirección de la trayectoria seleccionada. Por ejemplo, observamos que aquí I1 e I2, I1 e I3 son positivos. Entonces tomen I1, pulgar sale hacia sus rostros, el campo se mueve en sentido antihorario. Y observen que el sentido antihorario coincide con el sentido antihorario de la trayectoria. Por eso escogemos I1 e I3 como positivos. Mientras que I2, si ustedes observan, el pulgar apunta hacia la pantalla del computador. El sentido es horario. Entonces el sentido horario va en dirección contraria a la dirección de la trayectoria escogida. Y por eso escogemos esto como negativo. Básicamente siguiendo las convenciones que definí al comienzo de la discusión sobre la ley de Ampère. Entonces aquí hay un ejemplo bien sencillo. Se muestra la sección transversal. Hay varios conductores que transportan corrientes a través del plano de la figura. Las corrientes tienen magnitudes I1 de 4 amperios, I2 de 6 amperios, I3 de 2 amperios, con los sentidos que se indican, ¿cierto? Ahí están. I1 está entrando, I2 e I3 están saliendo. Se presentan cuatro trayectorias designadas de A a D.
que son las que se presentan con varios colorcitos. La trayectoria A en verde, la B en azul, la C en un azul tipo verdoso y la D como marrón. ¿Cuál es la integral de línea para cada trayectoria? Cada integral implica ir alrededor de la trayectoria en sentido horario. Entonces, es decir, le están diciendo que todas las trayectorias van en sentido antihorario. ¿Ok? Es decir, algo así, como tengo dibujado acá. Entonces, ya ustedes pueden indicar fácilmente que en la trayectoria A, pues no hay corriente encerrada. Por lo tanto, esa integral de línea es cero. Si vamos a la integral, a la trayectoria B, ¿cierto? Esta chiquitica que está aquí, observamos que encierra un alambre, pero el campo de ese alambre 1 va en dirección contraria a la dirección de la trayectoria que nos está indicando. Por lo tanto, botamos aquí un signo negativo. Entonces reemplazamos los valores de mu sub 0 que está aquí y de la corriente y nos da esto. Ese es el valor de la integral de línea. La trayectoria C, pues repetimos, la trayectoria C encierra la corriente, el alambre I2, la corriente I2 y la corriente I1. La corriente I2, como ustedes puedan darse cuenta usando la regla de mano derecha, coincide con la trayectoria C. Por lo tanto, es positiva. Mientras que, como vimos anteriormente, I1 no coincide con la trayectoria que nos indicaron. Por eso colocamos aquí negativo. Reemplazamos los valores de las corrientes y multiplicamos por nuestro valor de mu sub 0. Y finalmente hacemos lo mismo para la trayectoria D. La trayectoria D encierra las tres corrientes, ¿sí? La I1, la I2 y la I3. Como ya ustedes podrán observar, la I2 y la I3 coinciden, el campo magnético generado por I2 e I3 coincide con la dirección de la trayectoria escogida, por eso son positivos, mientras que I1 no coincide, por eso es negativa. Tenemos los valores de las corrientes y multiplicamos esto por el valor de mu sub 0. Y eso me da la información de la integral de línea. Vamos a calcular el campo en un conductor largo y cilíndrico. Un conductor cilíndrico con radio R transporta una corriente como se muestra en la figura. La corriente está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la sección transversal del conductor. Obtenga el campo magnético como función de la distancia R desde el eje del conductor a puntos situados tanto dentro, R menor, que el radio del alambre, como fuera del alambre del conductor. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer algo similar a cuando analizamos allá en electrostática la esfera aislante. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algo similar aquí. Entonces aquí tenemos un conductor, tenemos una trayectoria amperiana, aquí que se muestra aquí con una sombra gris interna en el interior del conductor. Aquí muestra por lo menos el radio transversal, el radio del conductor, y aquí la región del campo. Observen que las trayectorias vamos a escogerlas como yendo en la misma dirección del campo para evitarnos problemas. ¿Ok? Entonces voy a coger también la trayectoria en la misma dirección del campo, aquí y aquí. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que recordar es que la densidad de corriente se define como J igual a I sobre el área. El área del conductor sería básicamente el radio R grande por pi. Entonces el área sería pi por R cuadrado. Entonces la densidad de corriente. Y ahora, recordando eso, lo que ya les mencioné. Ahora, la corriente encerrada, ¿cierto? Que es la corriente encerrada aquí por esta trayectoria, que está sombreada, ¿cierto? Es una trayectoria que coincide, escojo que coincida con la dirección del campo de radio R. Entonces, con esa corriente encerrada, podemos utilizar esta expresión aquí, sería corriente, aquí está, pero corriente encerrada va a ser igual a la densidad de corriente, que será la misma, no va a cambiar, porque estamos también pensando en conductores de corriente directa, ¿cierto? Ya en corrientes, en conductores que transportan corriente alterna, ya la situación es más complicada. Ya la densidad no sería constante. Pero bueno, eso es algo que se ve cuando veamos cursos más avanzados. Esto no lo vamos a discutir aquí. Pero como cultura general se los menciono.
Entonces, la densidad de corriente aquí es constante. Y aquí el área básicamente será el área asombrada, esta que está aquí, con R pequeño. Entonces, lo que se hace aquí es despejar. Entonces, tendríamos corriente encerrada igual a la densidad de corriente por pi por R cuadrado. Área gris. Solo que J, como es constante, yo puedo utilizar la densidad de corriente, que es I sobre R mayúscula al cuadrado. Los pi se cancelan y me queda esta relación que está acá. Entonces, usando la ley de Ampère, donde está la corriente encerrada, reemplazo esta expresión que obtuve aquí y el campo IDL, yo escogí que la trayectoria fuese paralela a la dirección del campo. Entonces, si es paralela a la dirección del campo, el ángulo que forman es 0. Entonces, coseno de 0 es 1. Entonces, tendríamos aquí esta expresión sencilla, la integral de B por DL, igual a mu sub 0, la corriente encerrada. Entonces, la corriente encerrada ya la tenemos aquí. Y esto aquí sería básicamente integrar sobre esa trayectoria, que es básicamente un círculo. Entonces, la longitud del círculo es su perímetro. Y entonces, su perímetro es igual a 2pi por r. Los r se cancelan, queda un r aquí, y entonces me queda que el campo es igual a mu sub 0i sobre 2pi por r. O sea, r mayúscula. Perdón, aquí faltó botar un cuadrado. Aquí escriban, aquí reemplazan por 2, ¿vale? Por r pequeño. Resulta que ese r pequeño, este campo aquí, todo lo que está aquí es constante, incluyendo el r al cuadrado. Vuelvo y repito, escriban aquí un 2, ¿vale? Fue una falla, aquí también se me olvidó escribir el 2. Ah, no, perdón, aquí sí está bien. Aquí es R2, aquí. Aquí está bien. Aquí está correcto y aquí también está correcto, pero aquí es 2. Entonces, observamos que cuando R es menor que R grande, pues hay un comportamiento lineal en R, por eso crece de esta forma. ¿Ok? Y ahora, si hacemos el caso para R pequeño mayor que R, es decir, el caso externo, vamos a encontrar de que la corriente encerrada simplemente es la corriente que circula por el conductor. Si ustedes observan, pues esta trayectoria aquí está como si estuviera observando simplemente un conductor que transporta una corriente. Entonces simplemente va a ser I. Ahí hacemos lo mismo, la integral la conocemos, es 2pi por r, despejamos el campo y nos queda B igual a mu sub 0i sobre 2pi por r. Entonces tendremos dos expresiones, una en el interior del conductor y una en el exterior del conductor. Si graficamos esto, sería un comportamiento como se muestra aquí. ¿Ok? Nuevamente les repito, aquí ese R mayúscula que está acá es al cuadrado. ¿Vale? Corrijan allá en sus apuntes. Campo magnético de un solenoide. Para calcular el campo magnético de un solenoide, vamos a utilizar la ley de Ampère porque es mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que aquí tenemos un solenoide que está compuesto por un número grande de espiras, ¿cierto? ¿Cómo sé que es un solenoide? El solenoide tiene una característica, su longitud es grande comparado con su diámetro. Cuando la longitud y el diámetro no son tan diferentes comparados en tamaño, entonces eso define ya no un solenoide, sino una bobina. ¿Okay? Pues bien, entonces aquí estamos viendo el comportamiento del campo en el interior del solenoide, siendo su máximo en el centro de dicho solenoide. El campo magnético del solenoide sería algo así, solo que en el interior del solenoide el campo magnético es casi que uniforme, de tal forma que podemos representarlos de esta forma. ¿Ok? Es como si yo tomara entonces una región muy cerca en el interior del solenoide y observara que por arriba la corriente entra y por debajo la corriente sale. Si ustedes acompañan, hacen el uso de la regla de mano derecha, su pulgar les va a apuntar, les va a indicar la dirección del campo que está allí. ¿Ok? Miren, aquí arriba coloquen sus 4 dedos entrando y se dan cuenta que por debajo sus 4 dedos salen. Entonces el pulgar apunta hacia la izquierda. Entonces esa es la dirección del campo en el interior del solenoide. Y asumimos que dentro del solenoide el campo magnético es casi que uniforme. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el campo magnético generado por el solenoide en esa región donde el campo es uniforme. Entonces trazamos una trayectoria amperiana. En este caso, esa trayectoria amperiana es cuadrada y tiene segmentos A, B,
que coincide con el campo BC, CD y DA. Ustedes observarán que entonces esa integral de camino cerrado se puede describir en 4 integrales, una de A hasta B, una de BC, una de CD y una de DA, que básicamente son las longitudes de estos segmentos, este de aquí y este que está acá arriba, ¿cierto? Entonces, de BC nos localizamos aquí, de BC, ¿qué vamos a observar? De BC, el DL que va hacia arriba es perpendicular al campo, por lo tanto ese integral es cero. De DA ocurre la misma situación. La trayectoria apunta hacia abajo, pero el campo apunta hacia la derecha. Si ustedes se dan cuenta, forma un ángulo de 90 grados. También esto se hace cero. Y la región, perdón, se hace cero aquí. De D a, aquí está, lo que les acabo de explicar. Y esta región que está aquí es cero porque el campo fuera del solenoide es muy pequeño, tan pequeño que es cero, se puede considerar cero. ¿Ok? Entonces el campo magnético fuera del solenoide es cero, por eso es que aquí hacemos campo igual a cero. Entonces estas dos que están aquí, la segunda y la cuarta integral, se hacen cero porque el campo y el DL son perpendiculares y esta tercera que está aquí es cero porque el campo en esta región es muy pequeño. Entonces simplemente me queda la primera integral. Y esa integral, como ustedes podrán ver, la dirección del campo y de DL coinciden, forman un ángulo de 0 grados. Entonces simplemente coseno de 0 es 1 y me quedaría B por DL. Ese B sale y entonces la integral del punto A al punto B es la longitud total L. Aquí está. Entonces tenemos B por L. Y eso va a ser igual a μ sub 0 la corriente encerrada. La corriente encerrada, ¿por qué? Por esa trayectoria amperiana que es aquí. Entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conductores que transportan corriente, pero podemos decir no, son muchos. Entonces podemos colocar que ese 8 o los números que uno cuente puede ser un número n grande, ¿verdad? Pero lo interesante es que cada una de esas espiras que he contado aquí transporta la misma corriente. Entonces sería n veces la corriente, que es la misma. ¿Ok? Entonces de aquí tendríamos BL igual a μ sub 0n por I. Podemos despejar el campo y podemos encontrar el campo magnético de un solenoide, que se escribe como siendo μ sub 0 por n, el número de espiras, por la corriente sobre L. ¿Ok? Aquí recuerdo, no es L, sino I. Aquí es I. ¿Vale? Campo magnético de un toroide. Entonces, el campo magnético de un toroide es como si ustedes cogieran SL que está aquí y SL fuera 2πr. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, piensen como si ustedes tuvieran este solenoide que están aquí, toman los extremos y lo doblan, convirtiendo eso como si fuese una dona, ¿cierto? Si ustedes hacen eso, entonces la longitud del solenoide sería la longitud de esa dona, que es el perímetro. Pero bueno, de todas maneras, vamos a mostrar cómo llegar a eso. Entonces, sobre un anillo de madera cuyo diámetro medio es de 14 centímetros, se ha formado un embobinado toroidal compacto de 600 espiras. Calcule la magnitud del campo magnético en el centro de la sección transversal del embobinado cuando la corriente en este último es de 0.65 amperios. Entonces sería algo como se muestra aquí, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que tenemos tres trayectorias amperianas, aquí en el interior, en el medio y fuera. En el interior no se encierra corriente, por lo tanto no hay campo. En el exterior se encierran corrientes, pero el número de corrientes aquí y el número de corrientes aquí es el mismo. La única diferencia es que van en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué se generan? Cancelamientos entre las corrientes, de tal forma de que el campo neto en esta trayectoria externa es cero, porque se cancelan las corrientes. Entonces simplemente me queda la región intermedia. En esa región intermedia, pues lo que vamos a tener es simplemente estas corrientes que están acá, que están entrando, ¿vale? Entonces vamos a calcular el campo magnético generado por estas corrientes. El radio del centro a esa trayectoria entre estos alambres dentro del toroide se conoce como radio medio, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el cálculo.
Entonces tendríamos DL es paralelo al campo, ¿sí? ¿Por qué es paralelo al campo? Observen, la trayectoria va en sentido horario y el campo también va en sentido horario. ¿Cómo sabemos eso? Indicando la dirección de las corrientes que están entrando aquí. ¿Ok? Ustedes pueden apuntar con su pulgar entrando y se dan cuenta que su dedo siempre va a cerrar en sentido horario. Entonces decimos que DL y el campo son paralelos, entonces se puede escribir de esta forma, y entonces el radio, el radio sería A, y entonces DL sería la longitud, sería el perímetro de, de esta trayectoria que está aquí, ¿sí ven? Y el perímetro es 2pi por el radio, que en este caso yo lo llamo A. Ahora, minus 0 y encerrado, el I encerrado sería todas las corrientes que están siendo encerradas por esa trayectoria amperiana que es aquí. ¿Sí ven? Entonces, ustedes pueden contarlo, entonces podemos llamar eso simplemente DN. ¿Vale? Pueden ser muchos. Entonces, ya teniendo esos dos datos y utilizando la ley de Ampere que se muestra aquí abajo, pues reemplazamos y despejamos y encontramos que el campo magnético de un toroide se describe como está aquí, que es lo que yo les decía. Tenemos la del solenoide, cojamos el solenoide, deformémoslos como si fuera una dona, y entonces ese L que está allí, que es la longitud del solenoide, se puede transformar a la longitud de un perímetro, que sería la longitud de la dona. Y mira, aquí está. Entonces reemplazamos los valores, ¿cierto? Tenemos el diámetro, es 2 veces el radio, obtenemos el radio. Ese radio lo reemplazamos aquí, tenemos la permitividad magnética del vacío, tenemos el número de espiras, reemplazamos la corriente y calculamos el campo. Y ese es el campo generado en esa región que está aquí, en esta región intermedia. Porque aquí es 0 y fuera es 0. ¿Okay? Aquí por lo menos hay una pregunta de comprensión. Esto está asociado a algo típico que ustedes han visto. Por lo menos consideren un alambre conductor que corre a lo largo del eje central de un cilindro conductor hueco. Este arreglo, llamado cable coaxial, tiene muchas aplicaciones en telecomunicaciones. Un ejemplo es el cable que conecta un televisor con el proveedor local de señal de cable. En ese cable, una corriente I corre en un sentido a lo largo del cilindro conductor hueco y se distribuye uniformemente en el área de la sección transversal del cilindro. Una corriente igual corre en sentido opuesto a lo largo del cable central. ¿Cómo depende la magnitud del campo magnético afuera del cable de la distancia R desde el eje central del cable? Entonces, aquí hay tres opciones. B es proporcional a 1 sobre R, B es proporcional a 1 sobre R cuadrado, o B es igual a 0 en todos los puntos afuera del cable. Entonces, ¿ustedes qué creen? En este caso, recuerden, las corrientes son de igual magnitud, pero van en sentidos opuestos. ¿Sí? Aquí lo dice. En este cable, una corriente I corre en sentido a lo largo del cilindro conductor hueco y se distribuye uniformemente en el área de la sección transversal del cilindro. Y una corriente igual corre en sentido opuesto a lo largo del alambre central. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el campo magnético en esta situación? Si ustedes utilizan la regla de la mano derecha, van a encontrar que el campo magnético entre estos acá tiene un comportamiento. Entonces lo voy a dejar esto aquí para que ustedes piensen y escojan la respuesta que crean que es la correcta. ¿Ok? Finalmente vamos a hacer un ejemplo donde aplicaremos la ley de Ampere, ¿cierto? Y con esto terminaríamos ya la parte de magnetostática. Tenemos un conductor sólido de radio A y está sostenido por discos aislantes sobre el eje de un tubo conductor con radio interno B y radio exterior C, como se muestra en la figura. El conductor central y el tubo conducen corrientes iguales y en sentidos opuestos. Las corrientes están distribuidas de manera uniforme en las secciones transversales de cada conductor. Obtenga una expresión para la magnitud del campo magnético. Entonces, recuerden, en el punto situado en el interior
de R menor que A, pues aquí ya sabemos que el campo va a ser proporcional a R. Aquí el campo magnético en esta región será el campo magnético asociado a, como un simple alambre, ¿cierto? Usual. Y en el punto exterior, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Podríamos haber considerado la situación de B entre B y C, ¿cierto? Pero ya eso les quedaría a ustedes de ejercicio analizar qué sucedería en esta región que no vamos a considerar aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces aquí por lo menos, si ustedes observan, he dibujado tres trayectorias diferentes. Una en azul, una en verde, una en amarillo. Y escogí todas teniendo el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, consideremos por lo menos la trayectoria que está en azul, que está en el interior, es decir, cuando R es menor que A, ¿cierto? Entonces, hacemos los cálculos que están aquí en azul. Observamos que la corriente va en la dirección que se indica y entonces el campo coincide con mi trayectoria indicada, la que está en azul. Por lo tanto, el producto punto de esos dos vectores será positivo. Entonces, B igual a DL y ese DL básicamente la longitud de esa trayectoria amperiana que es 2πr. Ahora, la corriente encerrada, ya nosotros hicimos ese cálculo, no lo voy a repetir. La corriente encerrada sería I por R cuadrado sobre R. ¿Ok? Aquí nuevamente pido disculpas, aquí es R cuadrado. ¿Vale? Aquí es R cuadrado, mayúscula. Entonces corrijan eso en sus apuntes. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que las corrientes se cancelan y ese R grandote, ese R mayúscula, va a ser el radio del cilindro, que el radio del cilindro es A. Entonces me quedaría simplemente aquí A cuadrado. ¿Ok? También corrigen aquí, por favor. A cuadrado. Entonces, tenemos ahora el campo magnético en la región menor que A. Ahora vamos a la trayectoria en B. La trayectoria de color B. Verde, perdón. Entonces, en la trayectoria de color verde, lo que estamos observando aquí es que la integral de línea es B por 2pi por R, lo mismo. Pues la trayectoria amperiana de radio R verde. Y del otro lado tendríamos mu sub 0 corriente encerrada. Pero la corriente encerrada es simplemente la corriente de todo ese conductor. Y la corriente de todo ese conductor es I. Entonces simplemente reemplazamos y me da el campo magnético de un conductor largo y recto, que es mu sub 0I por 2pi por R. ¿Ok? Entonces sería el campo magnético en la región entre A y B. Ahora, en la región fuera, que es la trayectoria que hemos dibujado acá en amarillo, encierra todo. Entonces observamos que hay una corriente que va en un sentido y una corriente que va en sentido contrario, ¿cierto? Ambas tienen la misma magnitud. ¿Por qué sé que una es positiva y por qué sé que la otra es negativa? Porque la dirección del campo generado por cada una de las corrientes, una es paralela a la trayectoria y la otra es antiparalela a la trayectoria. Por eso colocamos un signo negativo. Por ejemplo, ustedes pueden verificar que con su pulgar apunten en esta dirección de la corriente, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que el sentido del campo es opuesto al sentido del DL que escogí aquí. Entonces por eso es negativo. Entonces se cancelan, da 0. Y esto nuevamente esa integral la conocemos, es B igual a 2pi por R. Y eso va a ser igual a B igual a 0. ¿Ok? Entonces tendríamos las tres regiones. No hemos considerado el caso de la región intermedia entre B y C. ¿Ya? Pero también se puede hacer. Entonces, si graficamos esos tres valores, tendríamos un comportamiento lineal, un comportamiento que crece 1 sobre R y después 0. Ese sería el gráfico del campo para esa situación que está aquí. Nuevamente les repito aquí para que ustedes corrijan. Aquí es 2 y aquí también es 2. ¿Vale? Y bueno, muchachos, aquí les dejo una serie de ejercicios de práctica asociados a un solenoide que está diseñado para producir un campo magnético de 0.027 teslas en su centro
tiene un radio de 1.4 centímetros y longitud de 40 centímetros, y el alambre puede conducir una corriente máxima de 12 amperios. Entonces responden las siguientes preguntas: ¿cuál es el número mínimo de vueltas por unidad de longitud que debe tener el solenoide? Y B, ¿cuál es la longitud total del alambre que se requiere? Esto aquí es para producir, o sea, si ustedes quieren generar un solenoide, pues esto es un ejercicio práctico para decirles cuánto alambre de cobre deben comprar para producir, por ejemplo, un campo magnético de 0.027 teslas. ¿Okay? Y el otro ejercicio de práctica otro ejercicio de práctica sería uno que está aquí, que es una figura que muestra la vista desde un extremo de dos alambres largos y paralelos perpendiculares al plano XY, cada uno de los cuales conduce una corriente I, pero en sentidos opuestos. Entonces, copie el diagrama y dibuje los vectores que muestren el campo en cada alambre y el campo neto en el punto P. B, obtenga la expresión para la magnitud del campo en el punto X en términos de las coordenadas X del punto. ¿Cuál es la dirección de ese, cuál es la dirección de ese campo? Dibuje la gráfica de la magnitud del campo en puntos sobre el eje X. Aquí no apareció por causa de digitación, ¿ya? Del campo. Dibuje la gráfica la magnitud de puntos del campo en puntos sobre el eje X. Y en qué valor de X es máxima la magnitud del campo. ¿Ok? Entonces aquí van practicando. Este de aquí se hace utilizando interacción entre conductores. La formulita esa. Van a utilizar esa fórmula que les mencioné al principio. Un alambre largo y recto AB que se ilustra en una figura conduce una corriente de 14 amperios. La espira rectangular cuyos lados largos son paralelos al alambre conduce una corriente de 5 amperios. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. ¿Okay? En estos ejercicios de práctica intenten hacerlo. Si tienen alguna duda, pues me escriben preguntándome, que yo les doy una mano con eso aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto finalizamos la parte de magnetostática y nos resta simplemente la última parte del curso, que sería la última clase, el último video, sobre inducción electromagnética. ¿Ok? Que eso se los estaré mandando para las próximas clases. ¿Ok?